carga de esta sustancia desde las vesículas al espacio sináptico, ¿no? Y de ahí se produce la comunicación a nivel intersináptico con receptores de la acetilcolina a nivel de receptores postsinápticos, y se produce la magia de síntomas a nivel orgánico, ¿no? Hay dos sitios importantes de todos los sitios activos, ¿no?, de la acetilcolinesterasa. Uno es el anión con carga negativa y el estarásico catalítico. El primero, que viene a ser el de carga negativa, atrae el nitrógeno cuaternario de la acetilcolina cargado positivamente. El sitio esterásico cataliza el proceso hidrolítico del sustrato y puede ser acetilado mediante la unión con el aminoácido serina. Así los ésteres de órganos fosforados compiten con la acetilcolina para la acetilcolinesterasa, ¿no? En consecuencia, la reacción que se produce procede de la misma, si bien en general no concierne principalmente que al sitio esterásico existe la posibilidad de inhibir la enzima por fijación a otro sitio distinto del esterásico en el caso de ciertos ésteres de órganos fosforados. Sin embargo, mientras que la enzima acetilada es inestable y se regenera rápidamente, la enzima libre, la acetilcolinesterasa fosforilada, es por el contrario relativamente estable, lo que impide la regeneración de la enzima libre y activa a menos que sea administrado. No es un antagónico, ¿no? De todo ello hay un grafiquito, no sé dónde está el gráfico para poderles explicar, pero bueno, se borró el gráfico, no sé si está en la otra diapo. Ya ustedes conocen la descarga de acetilcolina, la comunicación y a nivel presináptico y postsináptico, la hendidura, la apertura de las vesículas a nivel de la membrana presináptica, ¿no? En condiciones fisiológicas normales, rompe la acetilcolina y es un mediador químico responsable de la transmisión fisiológica de los impulsos nerviosos a diferentes sitios, y en presencia de plaguicidas de órganos fosforados, la acetilcolina se fosforila y no es capaz no es capaz de degradar, ¿no?, al neurotransmisor en colina y ácido acético. La acumulación resultante en la sinapsis nerviosa va a generar efecto muscarínico en el cuerpo. Entonces, vamos a tener una serie de síntomas, ¿no?, como miosis ocular, relajación de esfínteres, cialorrea, entre otros, ¿no? Dentro de la exposición de plaguicidas vamos a encontrar los de exposición laboral, los de exposición extralaboral. Los de exposición laboral, ¿no?, en la fabricación de estos tipos de insecticidas, ¿no?, en el transporte, en el almacenamiento, en ventas de este tipo de insumos, trabajadores agrícolas en zonas próximas, ¿no? Y extralaboral, una persona que ingirió de manera accidental en la vivienda, almacenan ropa de trabajo, jardines caseros, y de pronto tienen contacto y la superficie expuesta es la piel al contacto con la ropa, y se produce la intoxicación de repente en menor cantidad. Los síntomas van a variar dependiendo también al margen. Ustedes saben, y ya les he explicado, que en el caso de intoxicación y envenenamiento es dosis tolerante o dosis permisible. Todo fármaco que sobrepasa la tendencia mínima de tolerancia en el cuerpo va a convertirse en un veneno, en un tóxico, ¿ok? Extralaboral también, que nos contaminemos con el suelo contaminado, con el agua contaminada, a través de la cadena alimentaria, ¿no? Ello es una forma también de terminar envenenado. Sin embargo, en la parte laboral es en la fabricación, formulación, el transporte, almacenamiento, venta
y en la parte agrícola que tienen contacto con estos insecticidas, ¿no? Importante, importante si van en este tipo de trabajadores que van a tener contacto con estos plaguicidas, tener un screening exacto de su perfil hepático, ¿no? Sí o sí de su función renal, porque tanto la parte fisiológica del fármaco, la farmacodinamia y cinética se va a producir en gran medida a nivel del hígado y una excreción en gran medida a nivel renal. Por lo tanto, este trabajador tiene que tener cerca a lo óptimo el funcionamiento de dichos órganos para que si tiene un incidente o accidente laboral con el contacto de dicha sustancia pueda salir fácilmente del cuadro. Entonces tenemos que sí o sí en el examen preocupacional de esos trabajadores tener un perfil dentro, porque generalmente dentro del perfil básico de todo trabajador tomamos un hemograma, un examen de orina y tomamos colesterol y triglicéridos, o sea, un perfil lipídico, ni el grupo y factor en el preempleo, solamente esos 4 exámenes a nivel de laboratorio. Aparte de ello, tomamos un examen musculoesquelético, si es para cualquier tipo de trabajo, dentro de la base está un examen audiológico, oftalmológico, aparte del ocio muscular y psicológico, ¿no? Eso es lo básico, pero se aumentan dentro de los perfiles según tipos de trabajo. Entonces, si yo tengo a alguien que voy a contratar para el contacto directo con plaguicidas, voy a tener que va a cobrar importancia el hecho de que tomemos sí o sí exámenes específicos de perfil hepático, perfil renal. En ello voy a tomar sí o sí la creatinina, si tiene antecedentes de ser diabético, hipertenso crónico, tener mucho cuidado a nivel oftalmológico y renal. Y aparte de ello voy a tener que sí o sí, en este caso, evaluar la parte dérmica, ¿cierto? Con algunos exámenes dentro del perfil preocupacional, ¿ok? Necesito saber cómo es que este trabajador ingresa, ¿no? Cómo está ingresando y que si es susceptible o no al manejo de insecticidas, porque ¿por qué se toma este esquema tan específico en el caso de órganos fosforados? Porque es frecuente la intoxicación, porque causa muerte, tiene un 2% de muertes y 3 siempre resultan intoxicados de algún grado, entre leve, moderado y severo, aquellos trabajadores que tienen contacto con estos insecticidas. Por lo tanto, tengo que conocer sí o sí la susceptibilidad intrínseca de cada trabajador para poder atender la emergencia. Tener en cuenta y valorar funciones que pueden después, posteriormente, ser deterioradas después de haber tenido el incidente o accidente laboral. El examen periódico en estos trabajadores, ¿no? Ya después de haber tomado el preocupacional ni bien el ingreso, en el caso de trabajadores operativos de este tipo, voy a tomarles un examen anual, ¿no? O cada 6 meses, porque el tóxico es bastante fácil de, de, eh, de penetrar al organismo, es bastante liposoluble y lo que nos sobra es grasa en el cuerpo, algunos más que otros, y por lo tanto necesito un control cada 6 o un año, ¿no? Mínimo 6 meses, no 3 meses, no, pero sí un examen médico periódico cada 6 meses o año. Y tenemos que sí ver cómo está trabajando, si se está habituando, si siente algunos síntomas neurológicos, ¿no? Entre ellos sí o sí ver e inspeccionar la piel, no ver vamos a evaluar el sistema nervioso central, también el periférico, vamos a evaluar la parte de síntomas también psiquiátricos, ¿no? También vamos a evaluar de manera periódica la función renal y la hepática, ¿no? Hay ciertos efectos adversos causados por disolventes, ¿no? Y tenemos necesariamente que las intoxicaciones en tal medida se pueden producir
no eh, en un cuadro fatal, ¿no? Grave, pero sí un cuadro leve, ¿no? Con un prurito en piel, con una gran cantidad de abones en el lugar de un poquito de náuseas, y se recuperó fácilmente sin necesidad de utilizar atropina, ¿no? En este caso, sí o sí hay que detectar precozmente cualquier efecto adverso que puede estar causando la exposición en el trabajo a este tipo de tóxicos, ¿no? Y por eso es que es importante el examen periódico. Aparte, detectar cualquier cambio en el estado de salud puede comprometer la capacidad de continuar, de deteriorar progresivamente la salud. Y si es así, si está muy susceptible, lo que vamos a hacer es retirarlo del trabajo, sustituir, de repente mandarlo a otra área o generar trabajos rotativos para que esta persona no tenga mayor contacto, por lo menos en un tiempo donde nuevamente al ser evaluado corrija su basal, ¿no? Corrija su basal. Entonces, ahí es el trabajo nuestro, ¿no? Identificando precozmente. Se debe efectuar antes de volver al trabajo después de una enfermedad importante para determinar cualquier aumento de susceptibilidad o establecer un nuevo valor de referencia, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, que tomaron su examen preocupacional, va a trabajar como químico dentro de la producción de plaguicidas en un laboratorio. Soy el médico ocupacional de la empresa de estos plaguicidas y este químico salió muy bien en su examen preocupacional, es un ingeniero químico de alto rango, trabaja con sus asistentes, tiene contacto, en sus exámenes periódicos está muy bien y de pronto sale de descanso médico por un problema hepático, por ejemplo, cálculos biliares. Entonces, esta persona ha sido intervenida quirúrgicamente para extracción, ¿no?, de la vesícula, le hacen una colicistectomía laparoscópica o cirugía abierta, extraen una vesícula con múltiples cálculos, lo que observaron en la cirugía un hígado graso, ¿no?, hipertrófico, aumentado de tamaño por la sobreestimulación con una vesícula bastante engrosada en la pared. Entonces, pido yo sí o sí un examen de reingreso, pues un examen de reincorporación laboral. Aparte del examen preocupacional, existe un examen periódico, existen exámenes de reincorporación laboral y por último, el último examen que nos falta ver es el examen de el de examen de culmino de trabajo, que es cuando ya es cesado el trabajador, ¿no? Entonces tenemos 4 tipos de examen: el preocupacional, el periódico, el examen de reincorporación laboral importante y por último el examen de retiro cuando cuando el trabajador sale de la empresa. Ese examen, el examen de retiro, es un examen completamente voluntario, no obligatorio por ley, pero si el trabajador lo pide, tú tienes que mandarle a realizar el examen. ¿Ok? Muy bien. ¿En dónde estábamos? ¿En dónde estábamos? Ok. Entonces, en el examen de reincorporación, en el caso entonces este químico es intervenido quirúrgicamente, veo los resultados de inmediato, ¿no? Mi habilidad clínica, este hígado está hiperfuncionando, tiene problemas, ahorita no está para poder esta persona tener un contacto directo. Le mando a hacer un examen de reincorporación, en el examen de reincorporación me sale que todo perfecto, pero sí tiene un hígado graso, algunas transaminasas altas. Agarro y le pongo no restricciones laborales, por ese momento no encaja, no restricciones, porque en este caso, si yo le pusiera restricciones, seguiría laborando en el mismo lugar de siempre, pero sin hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no tocar los solventes, no tocar, no almacenar, no encargarse de ningún tipo de actividad dentro del laboratorio. Pero en este caso no voy a restringir, sino que voy a reubicar, porque este trabajador, recordemos que estos tipos de plaguicidas también pueden ser, pueden ingresar por vía aérea, no solamente por vía piel, sino también por vía digestiva y aérea, pero la piel es lo más
lo más frecuente. Entonces lo voy a reubicar. Como es ingeniero, podré ponerlo pues en otra zona que se encargue, no sé, de la parte mercantil, en ventas o en otra área donde fácilmente se va a acomodar hasta que yo resuelva el cuadro hepático que tiene y así, si ocurre un accidente, no tener que lidiar con el problema de que el paciente se nos venga para abajo, ¿no? Y pueda llegar incluso a morir si es que esta persona sufre una intoxicación. Y ahí está, las vías de absorción, la cutánea, la respiratoria, la digestiva, la velocidad de absorción. Miren, en la vía aérea, segundos a minutos. En la vía digestiva de 30 a 90 minutos. Y en la vía cutánea después de algunas horas. Doctor, pero mire, en la vía aérea es rápido. Entonces, ¿debería ser la de mayor frecuencia? Sí. Es en segundos, ¿ok? A minutos. Pero lo que pasa es que el fármaco de inmediato, el tóxico de inmediato va a generar síntomas leves cuando es por vía respiratoria. En cambio, en la cutánea, ¿sabes por qué es el que más te viene y que la mayor cantidad de casos sin resolver y complicados y severos? Porque tiene horas. Y cuando ya está horas absorbiéndose en el cuerpo, el tóxico ya va a generar una serie de síntomas de moderados a severos a nivel del organismo. ¿Y qué síndromes neurotóxicos están asociados por los órganos fosforados? Tenemos la neuropatía aguda inducida por órganos fosforados, que es similar al síndrome de Landry-Guillain-Barré, que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Que es una polineuroradiculopatía que desmieliniza aguda y subaguda entre las 48 y 76 horas, ¿no? De secundaria al cuadro de evolución tóxico. ¿Y qué vamos a tener ahí? Parálisis de nervios craneales, paresia de músculos, flexores del cuello y de la musculatura proximal. ¿Qué va a producir? Parálisis de los músculos respiratorios si no es atendido de inmediato. Otra neuropatía es la neuropatía retardada inducida por órganos fosforados, que está asociada a la inhibición irreversible de algunas isoenzimas de la estereasa neurotóxica y cuyo principal diagnóstico diferencial es la polineuropatía idiopática desmielinizante crónica, ¿ok? Otra es la leucoencefalopatía inducida por órganos fosforados. Miren, daña, en este caso, el cuadro tóxico desmineraliza de forma aguda y rápida, progresiva, el nivel del sistema nervioso, ¿no? Y también aparece factores inmunológicos propios del huésped que disponen a desarrollar este cuadro clínico tan severo. En este caso, en la leucoencefalopatía inducida por órganos fosforados, la parte intrínseca del organismo cobra importancia, ¿no? Porque no va a generar sintomatología severa por una condición genética. Y tiene que instalarse tratamiento inmediato, ¿no? Porque si no puede llegar a la muerte. Clínica de la intoxicación aguda. Como ya lo hemos hablado, la vía térmica más importante para el órgano fosforado, la absorción térmica. La vía oral ha de ser considerada en caso de ingestión accidental y cuando es notoria la falta de higiene, sobre todo no lavado de manos, ¿no? De las personas que se dedican a la agricultura o a aquellos trabajadores químicos, ingenieros químicos, auxiliares de almacén encargados de la producción y almacenamiento de estos productos, ¿no? Y tiene menor importancia la vía respiratoria, a pesar de que es la vía más rápida de intoxicación. Pues la inhalación pues depende de la modalidad del compuesto, del tipo de formulación y de la técnica de aplicación. Los efectos de la intoxicación tras la absorción dérmica aparecen a las 2 o 3 horas y se manifiestan los signos y síntomas a más tardar en las 3 horas, ¿no? Pero ya nosotros vamos a observar algún tipo de sintomatología a los 30 o 60 minutos, ¿no? Y como hemos dicho que la absorción es lenta por vía dérmica, pasan las horas, el paciente, por ejemplo, siente náuseas y de ahí empieza con todo el cuadro florido, con cialorrea, algunos incluso con movimientos tónico-clónicos, entre otras cosas.
¿Qué hacen los organofosforados? Se retienen por largo tiempo en el tejido adiposo porque fácilmente se penetran, pudiendo dar sintomatología pasada las 24 horas incluso. Por eso es que cuando tú recibas a estos pacientes en tu práctica clínica convencional, tienes que vigilarlos y no es simplemente darles de alta la recuperación, sino tener que seguir citándolos al día siguiente y un día más inclusive, cubriendo 48 horas exactas para que puedas ver realmente el bienestar, para poder tener certeza del bienestar del paciente, ¿no? Los efectos muscarínicos ustedes lo conocen: sudoración, pupilas puntiformes, o sea, miosis franca, cialorrea, salivación, lagrimeo, broncoconstricción, ¿no? A nivel de bronquios es broncoconstricción, hipersecreción bronquial, espasmos abdominales con vómitos y diarrea y bradicardia, ¿no? Y los nicotínicos, taquicardia, temblor muscular en casos severos, también del diafragma y músculos respiratorios, lo que puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda al paciente, ¿no? Cefaleas, cansancio, vértigo, ansiedad, confusión, convulsiones, depresión del centro respiratorio y por último, coma, y por último, si le toca a un mal médico, la muerte, ¿no? Generalmente encontramos en la intoxicación por órganos fosforados, ¿no?, a la miosis, ¿no? Y vamos a ir viendo que estos parámetros que nos regala el POP, vamos a tener una puntuación para ver la severidad de nuestro paciente y qué tanto tenemos que incurrir en el tratamiento. Pupilas tamaños a mayor a 2 milímetros, o si están mióticas menor a 2 milímetros, o están puntiformes con una miosis franca y bastante literal en el cuerpo. Fasciculaciones, si no hay ninguna cero, si están presentes, no generalizadas o continuas, 1, si están haciendo un síndrome convulsivo con movimientos tónicos, no, y fasciculaciones bastante evidentes, un 2, y medimos sí o sí la frecuencia respiratoria, porque si vemos que hay cianosis, aumento de la frecuencia respiratoria, podríamos llegar a insuficiencia respiratoria y que el paciente muera, ¿no? La bradicardia, porque ustedes saben que los receptores muscarínicos, ¿se acuerdan de los M1, M2, M3, M4? También a nivel de pulmón, ¿no? Otros receptores, ¿no? A nivel de del sistema nervioso central, otros receptores. Bueno, ¿no? Entonces tiene una tendencia a la bradicardia, ¿no? Y también vamos a ver como un glauco pequeño a nivel, y evaluamos nivel de conciencia del que se expuso, ¿no? Y vamos evaluando y vamos viendo cuánto sumando, ¿no? Y ustedes van a ver que vamos a tener puntuaciones, ¿no? Leves, si tenemos una puntuación de 1 a 3, moderada de 4 a 7 y severa de 8 a 11. Ok, eso es lo que hace, pero yo en mi emergencia nunca he utilizado esto, ni tampoco pensaba utilizarlo porque ya lo tenía en la cabeza. Evaluaba a simple vista y a ojo de águila que ustedes van a lograr tener esa agudeza después de la experiencia clínica y van a poder determinar cuándo y cómo incurrir el tratamiento, porque ese paciente no te espera, ¿no? Inmediatamente, si está bradycárdico y en tu cabeza va a ir yendo rápidamente los síntomas, ¿no? Lo estoy viendo cialorreico, lo estoy viendo con temblores, estoy viéndolo no con miosis, esta miosis se está volviendo franca, ya, pum, 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 en menos de 2 minutos y estás dando el tratamiento para que este paciente salga, ¿no? No voy a sacar mi hojita a poner las puntuaciones, ¿no? Pero esto es para lo teórico, que tienen que conocerlo, pues, ¿no? El práctico es otra cosa. Exámenes paraclínicos que resultan útiles para el diagnóstico y seguimiento. En realidad, en órganos fosforados te da la confirmación, como les dije, el cuadro florido por muscarínicos, ¿no? Todo el parasimpático lo que hace, y al mismo tiempo la identificación del tóxico. De inmediato, la anamnesis epidemiológica te está dando claramente el resultado y confirmación del diagnóstico. Doctor, pero puede ser otro tóxico. Sí, puede ser otro tóxico. Por eso te estoy diciendo que siempre las personas van a ir con un familiar, confirmas con la parte epidemiológica
qué cosa es lo que estuvo utilizando y te lo traen. Los pobladores te traen, doctor, esto es, con esto está, y tú ves, y por eso útil en la diapositiva anterior, donde yo te he puesto todos los nombres comerciales y los nombres de los compuestos químicos en relación a patología de órganos fosforados, ¿ok? Para que tú lo conozcas, eso sí tienes que conocerlo, por lo menos tenerlo dentro de tus apuntes necesarios para el serum, ¿no? Ah, pero sí, también tenemos sí, algunos exámenes paraclínicos que resulten hábil para el diagnóstico, lo van a leer, ya lo leen. Y pues pasamos a la atropina, que es esto sí importante, de 1 a 6 miligramos endovenoso, de 3 a 5 minutos en adulto, de 0.05 a 0.1 miligramos kilo cada 5 a 10 minutos en niños, según necesidad, duplicando la dosis previa si no hubo mejoría. Y vas dando, hasta que me interesa si lo vuelves, generas una midriasis completa de los ojos. Va a salir de la midriasis, la cosa que me lo traigas a la vida de esa intoxicación miótica franca, ¿no? Vas viendo, pero siempre con inteligencia, tampoco no te desbordes. Bueno, tú vas a encontrar tu equilibrio para poder llegar justo en el momento indicado y a dosificar a dosis ya evidentes en la clínica, ¿no? Mantener la atropinización administrando dosis repetidas conforme sea necesario de 2 a 12 horas, pasar la recurrencia de síntomas, ¿no? Y si hay al menos un signo de severidad, se debe administrar, recuerda, 3 dosis de 2 miligramos en cuestión rápida. Cuando ya le estás administrando, vas a agarrar tu test, ¿no? Ahí sí ya tienes tiempo de repente de tu test y vas contando los puntajes con tu test para ver si está con una intoxicación leve, moderada y severa. Ahí sí ya te sirve, ya estás tranquilo porque estás ya administrando, le estás salvando la vida a este paciente y ahí recién te pones a cuadrar cosas. Entonces agarras, vas manejando, trabajando, ¿no? La medicina es así, bajo esquemas de trabajos mentales, tú solito vas viendo qué cosa vas haciendo y vas administrando el tratamiento adecuado para que ese paciente salga rápidamente. Infusión endovenosa también, considerada en pacientes que hayan requerido grandes dosis de atropina, ¿no? Luego de la atropinización, lo que pasa es que lo llevas completamente a la midriasis y administrar 10% a 20% de la dosis total de carga requerida para inducir la atropinización a manera de infusión continua endovenosa por hora, ¿no? Y vas ajustando conforme sea necesario para mantener una adecuada atropinización y no lo lleves a otras cosas, ¿no? También se usa las óximas, pero la atropina vas a tenerlo habitualmente. Los carbamatos son otra cosa, ¿ya? El cuadro clásico de presentación en el caso de carbamatos, y ahí vamos a tener el Baigón, ¿no? El Larvin, el Metavin, el Temic, ¿no? Ustedes lo tienen incluso en casa, algunos carbamatos, ¿no? Son estos biodegradables por los rayos solares. Lo que hacen es una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa eritrocitaria, ¿no? A diferencia de los órganos fosforados que no hace la forma reversible. Y el cuadro clásico también es un síndrome muscarínico. También el pilar del manejo es la atropina, con el mismo esquema terapéutico expuesto para los ésteres fosforados. Ahí va a ser menor, va a salir un poco más rápido del cuadro el paciente, pero si tú lo has diagnosticado a tiempo y si has dado el tratamiento rápido. Algo más importante de acá. En este caso, generalmente llegan al moderado, ¿no? Leve moderado. No llegan a la severidad del órgano fosforado, ¿no? Igual, exámenes también para el útil, para el diagnóstico y seguimiento, lo leen. Ya eso es para cultura propia de ustedes. Intoxicación aguda, ya la hemos visto. Ya hemos visto esta diapo. Y acá, neurotoxicidad intermedia o síndrome intermedio. Ya aparece súbitamente de 24 a 96 horas después de la intoxicación aguda. O sea, luego de la intoxicación aguda,
lo evalúa, lo llegaste a salvar la vida, el paciente regresa a su vida cotidiana. Por eso te digo que la parte, en este caso, de la vigilancia evolutiva del paciente es importante, y vas a volver a observarlo para ver si hay secuelas o no. Muchos de ellos presentan debilidad y parálisis de nervios craneales, debilidad de músculos proximales de extremidades y flexores del cuello, debilidad y parálisis de músculos respiratorios, ¿no? Después de un adecuado tratamiento de sostén, la recuperación se puede presentar entre 6 a 18 meses, así que tranquilo, con terapia física, vigilando a tu paciente, esas secuelas van a desaparecer, ¿no? También viendo otros factores intrínsecos de la persona, como la edad y incluso el sexo, ¿no? Hay una neurotoxicidad retardada, ¿no? Se presentan calambres, sensación de quemadura, dolor punzante en pantorrillas, ¿no? Parestesias en pies, debilidad de músculos peroneos, todo en miembros inferiores, ¿no? Caída de pie, disminución de la sensibilidad del tacto, del dolor, de la temperatura a nivel de extremidades inferiores. Y menos en extremidades superiores, sobre todo en las inferiores, ¿no? Y tenemos ahí el signo de Romberg, ¿no? Que es la pérdida de reflejos aquilianos y de contractura de tobillo, que nos habla de una instalación de parálisis que afecta a miembros inferiores, ¿no? Después de un adecuado tratamiento de sostén, la recuperación se puede presentar entre 6 a 18 meses después de la secuela, ¿no? Eso es todo. Gracias. Y por último, parkinsonismo como enfermedad laboral. Acá que acabamos para el examen y ya no me ven para el segundo examen. Los 3 trabajadores de la refinería de Repsol en Cartagena han padecido, en Cartagena lo estoy diciendo porque tenemos una integrante colombiana, ha padecido en los últimos años problemas de salud similares. Se encontraban más torpes y lentos estos trabajadores en sus movimientos. En algunos casos les costaba caminar, tropezaban con facilidad y tenían temblores en las manos, en los pies cuando estaban relajados. Uno de ellos tenía incluso dificultad para escribir, ¿no? Una historia de exposición a una gran variedad de productos tóxicos desde los años 60 hacen sospechar del origen laboral de esta enfermedad. Y ahí vamos a ver más o menos el caso clínico del parkinsonismo como enfermedad laboral. Y ahí tenemos a James Parkinson, ¿no? Que fue instituida como enfermedad por él mismo en el año 1817. Lo describe en un ensayo sobre la parálisis agitante, ¿no? Como un trastorno crónico y progresivo del sistema nervioso central. De comienzo en la Edad Media de la vida, bastante característica, ¿no? Con apertura de los pasos como si fueran impulsados, ¿no? Con cierto arrastre y claudicación, y luego de un número variable de años la enfermedad avanza a un estado de invalidez completo, ¿no? Horrible el Parkinson, es una patología que en los pacientes que ustedes van a observar es muy compleja, es muy invalidante, es muy deteriorante, es realmente un desafío para neurólogos, incluso neurocirujanos, para aliviar con el tratamiento, ¿no? Incluso terapia física y rehabilitación, fármacos ya biológicos utilizados para poder mejorar, y que tenga una relación con el trabajo lo hace completamente interesante, ¿no? Y muchos trabajos de investigación. Por ahí una compañera que quería hacer estudios, eh, que quería hacer trabajos de investigación. Me escribes si estás en esta clase, no sé si estarás o no. Me escribes, por favor, para ir viendo. Ya tengo en mente 2 trabajos de investigación que vamos a realizar para poder publicarlos. Yo creo que lo terminamos en 2 meses. Me avisas, por favor, ¿ya? Entonces tenemos la clasificación más práctica, agrupada en 7 grupos, ¿no? Que puede afectar la sustancia negra, ¿no? La nigris, y sus proyecciones. Tenemos el
parkinsonismo primario, el parkinsonismo postencefalítico, el iatrogénico, el plus y el secundario sintomático, ¿no? Y acá vamos a tener el responsable aún grande, que es el manganeso, ¿no? El manganeso es relativamente abundante, representa el 0.1% de la litosfera, ¿ok? Es entre los metales pesados uno de los más abundantes, solamente el hierro es más abundante que el manganeso, es un metal blanco, grisáceo, blanco rojizo, duro y quebradizo. Tiene importancia porque la parte industrial también es utilizado. Desde el año 1839 se usa para la producción de acero, ¿no? De otras aleaciones, en la manufactura de acumuladores eléctricos, en una amplia variación de aplicaciones en la industria química. En todo lado tenemos el manganeso, ¿ya? Eh, en algunos países está sustituido por aditivos de plomo, pero el manganeso es bastante importante dentro de la industria. El manganeso también se usa en pigmentos, barnices, preparados domésticos, farmacéuticos y también otros productos como los cosméticos, ¿ok? El manganeso está presente en todos los tejidos animales y vegetales, en el agua, en el polvo, así como en todos los tejidos del cuerpo humano. Así que tenemos manganeso en el cuerpo, ¿no? Es un nutriente esencial para las personas y animales, aunque en los humanos no se ha comprobado que su déficit ocasione enfermedad. ¿Ok? Se ha establecido un requerimiento diario para los humanos de 2 a 9 miligramos. Son los alimentos ricos en manganeso, los cereales, las legumbres y en menor medida las frutas, ¿no? Es un componente de algunas enzimas celulares importantes como el piruvato descarboxilasa, enzima mitocondrial que cataliza ¿qué cosa? La carboxilización del piruvato en oxalacetato, ¿no? Como la arginasa, cuya actividad depende de la concentración de manganeso en los tejidos, su actividad decrece si hay déficit de manganeso. Entonces, ¿qué pasa con ello? Participa también en otras enzimas, en el metabolismo de ácidos nucleicos. Entonces, el manganeso estimula la actividad de la adenilciclasa también en el tejido cerebral. Entonces, es importante para múltiples funciones el manganeso a nivel del cuerpo. Lo tenemos en el nivel del sistema nervioso central, a nivel celular, a nivel intracelular, a nivel mitocondrial y a nivel del ADN. El manganeso ingresa al organismo por vías: la dieta, alimentos comunes como el cereal, pescado, leche, vegetales, etc. Y también agua, mediante la inhalación de polvo contaminado de las minas y la industria, ¿ok? Y ahí van los problemas. Las sales de manganeso en algunas ocasiones se han utilizado para su supuesto efecto en el incremento de la acción hemática del hierro en el tratamiento también de anemia microcítica, ¿ok? Se han relacionado casos de esta enfermedad en algunas actividades laborales, sobre todo en la agricultura, metalurgia, la industria química, petroquímica, disolventes orgánicos, la cerámica o la fabricación de pilas. Entre los productos tóxicos que pueden causar la enfermedad de Parkinson, se han identificado metales como el manganeso, disolventes orgánicos como el disulfuro de carbono, el monóxido de carbono y otros compuestos como los cromatos de zinc o algunos plaguicidas. Todos un efecto tóxico importante en el cuerpo que terminan impulsando la enfermedad de Parkinson. Exposición laboral al manganeso. Las fuentes de exposición